Hola y bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a tratar el test de ANOVA. Aquí tienen ustedes los objetivos de esta clase. Ustedes luego de la misma deben ser capaces de mencionar los fundamentos del test de ANOVA, describir las condiciones que deben cumplirse para poder aplicarlo correctamente con un programa estadístico e interpretar los resultados. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando la estrategia general para comparación de medias? Y hoy nos vamos a concentrar en la situación donde tengamos que comparar 3 o más medias muestrales que cumplan con supuestos para las pruebas paramétricas. Este es el caso donde se utiliza el test de ANOVA. Como ya venimos estudiando previamente, para poder utilizar test paramétricos, los datos deben tener una distribución normal, igualdad de varianzas, es decir, homocedasticidad, y ser independientes los grupos que se están comparando. Fíjense que en este ejemplo que vamos a desarrollar tenemos 10 pacientes de cada sala, sala 1, sala 2, sala 3, a los cuales se le ha aplicado un cuestionario sobre satisfacción con la calidad de atención en un hospital. Y ellos han puntuado con una escala del 1 al 10, donde 10 es la mejor situación posible, su satisfacción. Tenemos los datos de cada paciente de cada sala, la media de puntuación para cada sala y la gran media que hace referencia a la media de todos los datos considerados como un total de los 30 pacientes. Observen que la variabilidad total de toda esta muestra de 30 pacientes podría explicarse mediante la variabilidad que introduce cada grupo respecto de la gran media. A esta variabilidad la vamos a llamar variabilidad entre grupos, y por cada observación respecto de la media de su grupo, lo cual lo vamos a llamar variabilidad en el grupo. Y la idea general de este test, así como el del resto de los test estadísticos para pruebas de hipótesis que estamos estudiando, consiste en determinar si las diferencias que se observan, por ejemplo, esta media de 4,2 de la sala 1 respecto de la de 5,3 de la sala 2 respecto de la 3,1 de la sala 3, si esas diferencias son esperables y pueden ser explicadas por la variabilidad entre y en los grupos, o si alguna de estas diferencias tienen algún tipo de asociación con las variables que estamos estudiando. En este caso sería la sala de internación, que va más allá de lo que podría explicarse por la variabilidad que estamos mencionando, por estas dos fuentes de variabilidad que en su conjunto hacen la fuente de variabilidad total. Bueno, sobre eso trata el test de ANOVA. Va a tratar de determinar si las diferencias que se observan pueden ser explicadas por la variabilidad esperada dentro de esta muestra, o si hay una diferencia mucho más marcada que no se explicaría por estas fuentes de variabilidad. Entonces, este estudio evalúa la satisfacción de pacientes internados por cada sala de un hospital. Como ya les mencioné previamente, se seleccionaron aleatoriamente a 10 pacientes por cada una de las 3 salas y se les aplicó una encuesta que valora la satisfacción de 0 a 10, siendo 10 el puntaje que indica mayor satisfacción. Si queremos saber si la satisfacción de estos pacientes se asocia a la sala de internación, como son 3 salas diferentes, son 3 salas independientes, y en cada una de ellas se aplicó un cuestionario que nos retribuye un resultado numérico, una variable cuantitativa, entonces es posible aplicar el test de ANOVA. Bueno, lo que primero tenemos que hacer para realizar el test de ANOVA es cuantificar la variabilidad entre los grupos, luego la variabilidad en los grupos. ¿Y cómo hacemos esto? Para analizar la variabilidad entre los grupos vamos a llevar a cabo esta operación. Vamos a multiplicar el número de la muestra de cada grupo, en este caso son 10 pacientes por cada grupo, por la suma de las diferencias al cuadrado de cada media de cada grupo respecto de la gran media. Lo voy a decir de vuelta porque parece difícil esta expresión, pero es fácil. A la media de cada grupo le voy a restar la gran media. 4,2 menos 4,2, que está expresado aquí. Y esto lo voy a elevar al cuadrado. Más la media del segundo grupo menos la gran media, y esto elevado al cuadrado, más la media del tercer grupo
menos la gran media, y esto también elevado al cuadrado. De tal manera que las diferencias de cada media respecto de la gran media elevadas al cuadrado, luego se suman, y en este caso me da 2,42. Y esto, que sería la variabilidad que existe entre los grupos, lo multiplico por 10, que es la cantidad de elementos que hay en cada grupo, lo cual me resulta 24,2 en este ejemplo. Por un lado, esta es la medida de variabilidad entre los grupos, que es, como venía diciendo previamente, una de las fuentes de la variabilidad que tienen estos datos. Luego tenemos que calcular la variabilidad en los grupos. Más o menos se sigue el mismo procedimiento, pero acá de cada observación se le resta la media que le corresponde a su grupo y se le eleva al cuadrado. Y luego se suman todas estas diferencias elevadas al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a hacer este 4, que corresponde al paciente 1, este puntaje lo voy a restar de la media al cual pertenece y lo elevo al cuadrado. Luego, este puntaje lo resto de la media al cual pertenece y lo elevo al cuadrado. Y así con cada uno de los pacientes de la sala 1. Luego pasaré a la sala 2 y voy a restarle el puntaje de cada uno de estos pacientes con la media de su grupo. Y luego haré lo mismo con los pacientes de la sala 3. Y luego de todo esto voy a sumar todas esas diferencias de cada observación respecto de la media del grupo al cual pertenecen elevadas al cuadrado. Esa va a ser la medida de variabilidad en los grupos. Y la variabilidad total se puede obtener de dos formas. O bien sumo estas dos sumas de diferencias al cuadrado que habíamos mencionado previamente, o bien calculo uno por uno la diferencia de cada observación respecto de la gran media elevada al cuadrado y luego sumo todas las diferencias cuadradas de cada observación respecto a la gran media. Posiblemente haya sido bastante confuso esto que estuve mencionando. Es posible que ustedes quieran revisar nuevamente esta sección del video para poderlo entender más adecuadamente. A veces hace falta revisarlo varias veces para que se pueda entender qué es lo que estamos haciendo en este ejemplo. Ahora tengo una medida de la variabilidad entre los grupos, otra medida de la variabilidad en los grupos y luego la variabilidad total que existe en todos los datos de esta muestra. Y acá al lado les puse los grados de libertad para cada situación. Una vez que hicimos estos cálculos, estamos en condiciones de hacer esta tabla de resumen ANOVA, donde están expresados todos estos resultados. Tenemos la variabilidad entre grupos, acá está la suma de diferencias al cuadrado, con sus grados de libertad, en los grupos, con su suma de diferencias cuadradas y los grados de libertad, y la variabilidad total, que está expresada como la suma de las diferencias al cuadrado de todos los datos respecto de la gran media y sus grados de libertad. Con esto podemos realizar lo que se llama la media de cuadrados, que se obtiene mediante la división de la suma de las diferencias cuadradas de cada nivel de procedencia de la variabilidad dividido los grados de libertad para cada uno de esos estratos. Acá tengo 24,2 dividido 2, 12,1, y respecto de la variabilidad en los grupos, 32,6, que era la suma de diferencias cuadradas, dividido los grados de libertad, que resultan 1,207. Así funciona el test de ANOVA. Ahora vamos a pasar a explicarlo paso a paso, como venimos aprendiendo en los videos anteriores. Consideramos la hipótesis nula, que sería expresada de esta manera. Siempre la hipótesis nula expresa la igualdad entre muestras. La mu de satisfacción de la sala 1 es la misma que la de la sala 2 y es la misma de la sala 3. En cambio, que la hipótesis alternativa plantearía la diferencia de estas medidas, ¿no? De la mu de satisfacción de la sala 1, de la sala 2 y la sala 3. Luego tenemos que decidir sobre la prueba apropiada a la hipótesis. Y acá tenemos que comparar tres medias de tres grupos que son independientes, que tienen varianzas similares y corresponden a una distribución normal. Esto previamente lo hemos tenido que probar para poder aplicar el test de ANOVA. Entonces, como estos supuestos se cumplen, es conveniente utilizar el test de ANOVA.
vamos a decidir el nivel de significación estadística que es más apropiado para esta prueba. Por ejemplo, hemos decidido una probabilidad de error alfa de 0,05 y ahora tenemos que determinar el valor con el cual esta prueba va a alcanzar la significación estadística, tal como hacíamos con el test de la T, pero acá con ANOVA, que tiene su propia tabla. Bueno, y como en todo test estadístico, se obtiene una medida, ¿no? Un estadístico para evaluar esta hipótesis. En el caso del test de la T, este estadístico se llama T, y en el caso del test de ANOVA se llama F, y se obtiene mediante la división de la media de cuadrados entre grupos sobre la media de cuadrados en grupos. O sea, en este ejemplo 12,1 dividido 1,207, que resulta en 10,021. Tenemos que saber, esto es el resultado que finalmente nos va a dar este test. Tenemos que saber si este valor es mayor o menor del punto crítico. ¿Y cuál es el punto crítico? Viene de la distribución F, que acá se expresa de esta manera. Tenemos que tener en cuenta los grados de libertad del numerador, que en este caso son 2, los grados de libertad del numerador, y los grados de libertad del denominador, que en este caso son 27. De intersección de esta línea con esta columna va a surgir el valor punto crítico, que en este caso es 3,354. Si el valor F que obtengamos es mayor a este valor crítico, esta prueba va a resultar estadísticamente significativa. Ya vimos que resulta mayor a ese punto de corte, da 10,021. Eso lo vamos a formalizar en la próxima diapositiva. Si yo hago los cálculos, divido la media de suma de cuadrados entre grupos sobre la media de suma de cuadrados en grupos, que es lo que vimos recién, obtengo el estadístico F. Y ahí comparo este resultado con el punto crítico, que como les dije recién, ya alcanzó significación estadística a un nivel de 0,05. Por tanto, es posible rechazar la hipótesis nula, que planteaba que las medias de satisfacción de cada sala eran iguales. Eso lo podemos descartar. Y aceptar que en nuestros datos existen evidencias que plantean que las diferencias de las medias de cada sala son estadísticamente diferentes. Bien, esto es la primera parte de un análisis de ANOVA, por la cual llegamos a que hay diferencias entre las salas. Pero ahora también queremos saber entre qué salas hay diferencias, porque por ahí no nos basta saber que hay alguna diferencia entre las salas, sino que queremos exactamente saber entre qué sala y qué sala hay diferencias en el promedio de satisfacción de los usuarios. Y esto se realiza con otro tipo de análisis que se llaman análisis a posteriori o post hoc, que se los voy a enseñar ahora cuando pasemos a la parte de la demostración de cómo se hace este análisis en SPSS. Bien, acá tengo cargada la base de datos. Fíjense que tengo una columna para identificar cada sala y al lado la calificación que cada paciente puntuó para su satisfacción. Para realizar el test de ANOVA en SPSS me dirijo al menú Analizar, Comparar medias, ANOVA de un factor, indico cuál es la variable dependiente y cuál es la variable que denota a los grupos. En este caso la variable dependiente se llama calificación y la variable que identifica a los grupos se llama sala. Doy a aceptar y obtenemos la tabla de ANOVA que veníamos observando previamente con un nivel de significación que exactamente es de 0,001. Ahora decía, sabemos, en base a este resultado, que hay diferencias de la satisfacción de los usuarios entre las salas, pero no sabemos entre qué salas. Y eso es objeto de un análisis posterior que se hace cuando encontramos diferencias a nivel general, que se llama, como les decía, post hoc. Entonces me dirijo al menú Analizar, Comparar medias, ANOVA de un factor, y elijo en el menú post hoc cualquiera de todos estos tests que se ofrecen que realizan el mismo cometido. Yo prefiero usar el test de Jeffé,
También podríamos usar el test de Tukey o el test de las diferencias mínimas significativas. Cualquiera son recomendables. En general el método de Jaffe es un buen método. Doy continuar, acepto, y aquí me ofrece la comparación de la sala 1 con la sala 2, que bueno, fíjense que no es significativa esta diferencia, tampoco acá, pero acá sí. Esta es la diferencia que se introduce entre las salas. Hay una diferencia estadísticamente significativa entre el puntaje de satisfacción entre la sala 2 y la sala 3. Me doy cuenta porque la diferencia de medias es de 2,2 respecto al puntaje de un grupo y del otro, y esta diferencia es estadísticamente significativa.